Muy buenos días a todos. Agradecemos a las personas que se mantienen conectadas a esta hora del día o de la tarde, dependiendo desde donde nos vean, a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal oficial de Facebook. En contados momentos tendremos a nuestra invitada, la profesora Sara Quintero Ramírez, desde la Universidad de Guadalajara en México, quien nos va a hablar sobre algunas funciones sintácticas y textuales de diferentes formas verbales en notas periodísticas deportivas en inglés. Me permito entonces presentar a nuestra invitada, la profesora Sara Quintero Ramírez. Es doctora en estudios lingüísticos y literarios. Asimismo cuenta con una maestría en lingüística aplicada por parte de la Universidad de Guadalajara. Actualmente labora como profesora investigadora en esta misma casa de estudios en 5 diferentes programas: la maestría en estudios de lenguas y culturas inglesas, la maestría en la enseñanza de inglés como lengua extranjera, la maestría de alemán, la maestría en estudios francófonos y la licenciatura en didáctica del francés. Sus principales líneas de investigación son la sintaxis, la pragmalingüística y la enseñanza de las lenguas extranjeras. Entre sus intereses investigativos destacan los siguientes temas: las funciones sintáctico-textuales de infinitivos en español, francés e inglés, y rasgos sintácticos discursivos de diversos géneros textuales deportivos en español, francés, inglés, italiano y alemán. Damos la bienvenida entonces a la profesora Sara Quintero. Muy buenos días, profesora. Muchas gracias, Manuel. Pues les agradezco mucho la invitación y me parece una excelente idea esta de crear mesas de discusión justamente con los temas y con los artículos que se han publicado en la revista Matices. Muchísimas gracias. Muchas Y bueno, gracias a pues, usted de estar acá. Nos acompaña también el día de hoy nuestro moderador, es el profesor Sergio Bolaños. Él es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en lingüística aplicada por la Universidad de Hamburgo, líder del grupo de investigación Linguae, comunicación, bilingüismo y traducción. Ha estado a cargo de cursos de traducción e historia de las lenguas inglesa, francesa y alemana en el programa de filología y lenguas extranjeras en inglés, francés y alemán. Algunas de sus publicaciones más recientes son la teoría y práctica de la traducción, una aproximación metodológica español, francés, alemán, inglés en el año 2022, y traductibilidad, Translatability, Encyclopedia of Translation and Interpreting, también en el año 2022. Bienvenido, profesor Sergio. Muchas gracias. Nos acompaña adicionalmente nuestro invitado, el profesor Sonie Ángelo Castro Yáñez, egresado de la maestría en lingüística aplicada de la Universidad de Guadalajara y actualmente doctorando en lingüística en la Universidad Autónoma de Querétaro, quien ha fungido como profesor de carrera en programas de licenciatura y maestría en esta misma universidad. Su principal área de interés es la adquisición de segundas lenguas. Muy buenos días, profesor Sonie. Buenos días, muchas gracias, agradezco la invitación y coincido con la doctora Sara acerca de la utilidad y la importancia de ese tipo de discusiones. Muchísimas gracias a ustedes que decidieron hacer parte de esta iniciativa. Y finalmente recibimos a Enli Carolina Torres Villarreal, quien es estudiante del programa de Filología e Idiomas con énfasis en francés de la Universidad Nacional de Colombia. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y aquí atenta a la discusión y pues hacer muchas preguntas, claro que sí. Perfecto, entonces los dejo con el profesor Sergio, quien va a estar moderando esta discusión. Bueno, muchísimas gracias. Les damos de nuevo, pues, entonces, la bienvenida a esta presentación sobre un tema bastante complejo, igualmente muy interesante, que nos plantea el día de hoy la profesora Sara Quintero, desde la Universidad de Guadalajara, en relación con las funciones sintáctico-textuales del infinitivo y del gerundio participio, notas periodísticas deportivas en inglés. Entonces, quisiera darle la palabra a la profesora Sara.
Muchísimas gracias, Sergio. Pues sí, en efecto, la presentación del día de hoy lleva por título Funciones sintáctico-textuales del infinitivo y el gerundio participio en notas periodísticas deportivas en inglés. Y si nos vamos a la siguiente diapositiva, podemos observar el plan de la presentación de hoy, ¿no? En primer lugar, presentaremos el objetivo del estudio. Posteriormente, nos enfocaremos un poco en los fundamentos teóricos, de acuerdo con expertos en los temas. Posteriormente hablaremos un poco de los aspectos metodológicos, en específico la formación del corpus y el modelo de análisis que hemos seguido, para posteriormente seguir con el análisis y los resultados y por último presentar las conclusiones a las que hemos llegado con este estudio. Ahora bien, en la siguiente diapositiva observamos justamente el objetivo del estudio, que consiste justamente en identificar las funciones sintáctico-textuales de infinitivos y gerundio participios en inglés, en el marco de un corpus constituido de 25 notas periodísticas deportivas que tomamos de 5 diferentes diarios de diversos países de habla inglesa. Nosotros consideramos que este estudio de alguna manera nos va a permitir observar y determinar cómo contribuyen justamente estas formas no finitas en la concepción de un género discursivo tan particular que es la nota periodística, pero además en el marco de un discurso especializado, como es el caso del discurso deportivo. Si vamos a la siguiente diapositiva, podemos observar justamente que Wolfgang Reible concibe los gerundio participio y los infinitivos a caballo entre la verbalidad y la nominalidad. Él habla justamente de la distancia entre el verbo y el nombre como un continuum cuyos polos están constituidos a la derecha por la finitud, perdón, a la izquierda por la finitud y a la derecha por la no finitud. Y entonces, pues estas formas no finitas justamente se van a encontrar a la mitad en el trayecto intermedio de este continuum, ¿no? Y justamente Hans-Jürgen Sasse también dice, bueno, pues esta situación intermedia que se observa en el continuum de la finitud y la no finitud también da cuenta de la situación intermedia que se observa de estas formas entre la verbalidad y la nominalidad. Así pues, estas dos formas no finitas son consideradas categorías híbridas que han perdido algunos rasgos de verbalidad, por un lado, y van adquiriendo o han adquirido otros rasgos de la nominalidad, de tal suerte que pueden fungir o pueden tener funciones del nombre, en el caso específico del infinitivo, del adjetivo, por ejemplo, en el caso del participio pasado, o del adverbio, en el caso del gerundio. Pero ciertamente cuando rigen formas verbales vamos a ver que tanto infinitivos como gerundio participios constituyen sintagmas y que estos sintagmas van a jugar roles parecidos a los de sintagmas nominales. Entonces, básicamente es lo que dicen estos autores, ¿no? Si continuamos con la presentación, vamos a observar justamente cómo se definen estas dos formas no verbales. Por un lado, en las gramáticas clásicas, pues hay una tendencia a identificar las formas ing como dos formas principales. Una que es el participio, cuya función principal justamente es aunarse a un verbo auxiliar para formar perífrasis verbales, que yo las llamo así, pero que en realidad son los famosos tiempos continuos. Y por otro lado, el gerundio que va a desempeñar funciones nominales en el marco de la oración. Y más que el gerundio, el sintagma de gerundio. Eso es importante decirlo porque el gerundio rige algunos verbos y se constituye como sintagma gerundial y posteriormente va a fungir como sintagma nominal en el marco de la oración. En el caso del infinitivo, bueno, el infinitivo en francés específicamente, de acuerdo con Rémy Girod, ha perdido los rasgos de modo, tiempo y persona que va adquiriendo, que va a adquirir exclusivamente de manera cotextual y contextual, y de alguna manera solamente rescata los valores modales, morfológicos de aspecto y de voz. En el caso del aspecto, bueno, pues encontramos 4 formas del infinitivo, que es el presente no progresivo, to make, por ejemplo, el presente progresivo, to be making, el perfecto no progresivo, to have made, y el perfecto progresivo, to have been making.
Y a nivel de la voz, pues se distinguen dos formas, los infinitivos activos y los infinitivos pasivos. El caso de do como activo y be done en pasivo. Si continuamos, observamos ahora pues que a nivel sintáctico lo que ya comentábamos hace un momento, que tanto infinitivos como gerundio participios pueden regir argumentos y adjuntos para constituir así sintagmas que van a jugar un rol muy parecido al del sintagma nominal en el marco de la oración. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva y vamos a observar algunos ejemplos de gerundio participios en oraciones. Aquí Schwartz y Causarano, junto con Delahanty y Garvey, van a hablar justamente de ciertas funciones como de sujeto, como moving around, help him stay upright, o como complementos del verbo, I regret telling him about it, o I talk it, o por ejemplo, complementos preposicionales como el número 3, I talk it over with him before making up my mind. Aquí yo tengo una pequeña discrepancia porque para mí este ejemplo no es tanto un complemento preposicional, sino que ya tiene una función más de junción de cláusulas, pero esto lo veremos posteriormente. Y bueno, finalmente Delahanty y Garvey señalan que justamente el participio actúa también como modificador del sustantivo, como en el caso de 4, the book lying on the table is free to whoever wants it. Ahora, si continuamos entonces, vamos a observar el caso de los infinitivos a nivel oracional y justamente, bueno, pues también pueden emplearse como sujetos, como en el caso de 5, to act virtuously is to act from inclination formed by the cultivation of the virtues. El caso de complementos verbales, como en el caso del número 6, improvements in model specification have permitted analysts to estimate the unique impact of variables, y también complementos preposicionales, como el caso de flight could be justified for those with the ability to live. Muy bien, pues vamos a seguir con la cuestión también de cuándo estas dos formas pudieran distinguirse en diferentes escenarios. Y muchas ocasiones, sobre todo en el marco del complemento verbal, depende mucho del tipo de verbo que exige una forma u otra. Y tenemos el caso de want, el número 8, I want to go to the movies, exige un infinitivo, mientras que keep, en 9, she keeps working hard, pues exige un gerundio participio. Continuamos entonces y observamos que también existen algunos verbos que rigen tanto infinitivos como gerundios. Y este es el caso de remember. En 10 tenemos I remember doing it, en donde el significado despliega de alguna manera el reconocimiento de una acción que se hizo, en este caso, que se está haciendo, ¿no? Pero en este caso que se hizo, I remember doing it. Y en 11, donde se utiliza el infinitivo, I remember to do it, el significado es más de potencialidad o hipótesis hacia el futuro. Entonces, justamente parte del objetivo del estudio era justamente identificar los verbos rectores que de alguna manera podían adquirir o podían tener tanto infinitivos como gerundio participios. Continuamos entonces. Y ahora, a nivel textual, el gerundio participio y también los infinitivos, pues pueden tener funciones de junción de cláusulas. En el caso de 12 tenemos being ill, John remains at home. Aquí observamos cómo el uso de un gerundio nos da idea de una cláusula con valor de causa-consecuencia. Tenemos también ejemplos con el caso de participio en el caso de infinitivo, donde se despliega más un valor de finalidad. En español, cabe hacer el paréntesis cultural, que en español, por ejemplo, la variedad de valores semánticos se producen especialmente en el marco de junción de cláusulas con infinitivos, más que con gerundios, ¿no? Pero bueno, y en el caso del infinitivo observamos fire upon their own people, ¿no? Donde el verbo, en este caso, donde la forma no finita no requiere de un verbo finito que funja como pivote de la oración, no depende de un verbo finito, y aquí observamos, bueno, pues una construcción exclamativa o también una interrogativa como why not forget him, o con valores yusivos en el campo de una receta de cocina, por ejemplo, mix the vegetables well together, ¿no? Continuamos entonces.
Y nos pasamos a los aspectos metodológicos de nuestro estudio. En este caso constituimos, como habíamos comentado en el objetivo, un corpus de 25 notas periodísticas de la sección deportiva de 5 diferentes diarios: el Toronto Sun, el New York Post, New Zealand Herald, el Hindustan Times y The Guardian. Y tomamos 5 notas periodísticas de este diario, de cada diario, perdón, y fue durante un periodo que pues, constó del 19 de julio al 1 de agosto de 2019. Continuamos con la siguiente diapositiva y observamos justamente el modelo de análisis que concebimos. Este modelo, de alguna manera, retoma no es obra mía, sino que retoma las elucidaciones teóricas de los expertos en el tema que ya observábamos anteriormente. Y entonces observamos justamente que a nivel oracional, nosotros lo que hicimos fue identificar la función que desempeñaban gerundio, participios e infinitivos, precedidos, por ejemplo, de un auxiliar para conformar una perífrasis verbal, o como complementos verbales, como complementos preposicionales o incluso como modificadores del sustantivo. Y en el caso del nivel supraoracional nos decantamos también por la cuestión de la junción de cláusulas y las construcciones independientes, en donde no dependían justamente de un verbo finito que fungiera como pivote, ¿no? Continuamos entonces y observamos ya los resultados de nuestro estudio. En este caso, por ejemplo, los infinitivos, vemos cómo más del 75% de los infinitivos en nuestro corpus despliegan una función o de perífrasis verbal o de complemento verbal, ¿no? Y las funciones como complemento preposicional pues solamente constituyen un 10%. Veremos que justamente esto depende un poco de la única partícula o de las pocas partículas que fungen como nexos entre pues, un adjetivo, un sintagma adjetival o un sintagma nominal con el sintagma infinitivo. En el caso de la función de cláusulas, pues observamos también un bajito 6%. Y finalmente, en las construcciones independientes sí encontramos infinitivos, pero estos no llegan a constituir ni siquiera el 1% del corpus. Si ahora miramos lo que sucede con los gerundio-participios, bueno, pues cabe señalar que aquí se ve una distribución un poco más balanceada, en donde, por ejemplo, las perífrasis verbales y la función de junción de cláusulas despliegan un 29%, ambas, o sea, cada una. Es decir, tienen una función tanto oracional como supraoracional. Y en el caso del complemento preposicional y del complemento verbal también observamos un 15%. Como modificador del nombre, una función que no aparece en el caso del infinitivo, pues observamos ahí un porcentaje del 9%. Y por último, como construcción independiente, si bien es bajo el número, el porcentaje, de alguna manera es mayor que el 0% que habíamos encontrado en infinitivos, ¿no? Entonces vemos una distribución mucho más balanceada. Y ahora vamos a observar cómo se distribuyen los infinitivos, en la siguiente diapositiva, cómo se distribuyen los infinitivos en los diferentes diarios. Aquí si observamos las barras, bueno, pues observamos justamente que la barra gris es la que prevalece en todos los diarios, que es la perífrasis verbal, seguida del complemento verbal. Entonces, bueno, pues digamos que no hay ninguna sorpresa respecto de lo que habíamos observado de manera general. Y si nos pasamos a la cuestión de los gerundio-participios, pues vamos a observar también algo más distribuido. Ciertamente, la barra gris de las perífrasis verbales está muy presente y es la que más sobresale en Toronto Sun, New York Post y New Zealand Herald, pero por otro lado la junción de cláusulas sobresale en Hindustan Times y The Guardian, ¿no? Entonces, observamos también las construcciones independientes, que también son muchísimo mayores que en el caso de las 5 únicas construcciones independientes que encontramos en el caso del infinitivo. Continuamos entonces. Y aquí tenemos algunos ejemplos con infinitivos. Tenemos en el caso del número 1 y el número 2, que fueron justamente los más socorridos en nuestro estudio, donde tenemos Gautier agreed with the idea that it's going to be a challenging camp. Aquí observamos el infinitivo to be precedido del auxiliar, ¿no? Is going. Y en el caso del número 2, bueno, pues tenemos el verbo want, que precede a to pitch, or to be front, or, well, to be,
or to walk out, ¿no? Entonces, he didn't want to just pitch. He wanted to be front of the rotation. He wanted to walk out to the mound and see fear in batters' eyes. Y bueno, también tenemos, en menor medida, como lo observaron ustedes, pues la presencia del infinitivo, por ejemplo, en construcciones con el verbo to be, más un sintagma adjetival como hard, y luego el infinitivo como taking it day by day, it's hard to predict how I will feel 3 months from now. También tenemos el caso de complemento preposicional como el número 4 y número 5. En el caso de 4, complemento preposicional de un sintagma nominal, who is open about a desire to win a major, but the concept will not consume her. Y en el caso de 5, this time, though, with just 50 odd days before it all kicks off in Japan, I'm attempting to ignore my affliction, determined to try and solve our problems for once rather than talk about them. Y finalmente, en el número 6, observamos pues lo poco que encontramos a nivel supraoracional, es decir, la función de cláusulas, en este caso to be sure, para desplegar una función de finalidad y, bueno, pues aunarse a la cláusula principal, Hyman didn't participate in his own event. Ahora vamos con los ejemplos con gerundio participios y justamente vamos a observar la cuestión, por ejemplo, de, si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a observar también que los gerundio participios están precedidos, por ejemplo, del verbo to be para formar los verbos, los tiempos continuos o progresivos. Y aquí justamente tenemos el caso de 1 y 2, ¿no? Hyman's recovery from knee surgery is progressing, o en el caso de número 2, to show just how draining these conditions have been for the squad, Brown has been losing around 3 kilograms every session. Y bueno, también encontramos lo que señalábamos anteriormente, el caso, por ejemplo, de 3, en donde observamos el verbo to be más el gerundio, en el caso de un verbo como sim, o el caso de keep, que ya habíamos comentado, en 4, o también como complemento del verbo spend con un sintagma nominal de por medio, es decir, un segundo complemento, ¿no? She spent months driving to Woburn. Y también observamos winning the off-season, es decir, aquí un sintagma de gerundio como sujeto. Winning the off-season means little on paper, but it's safe to say the Devils have done so. Nos vamos a la siguiente diapositiva en donde observamos más ejemplos con gerundio participio y aquí tenemos the problem with covering yourself with such mental armor is that when it does fall apart, building it back up can be a long and difficult task. Aquí, por ejemplo, observamos la presencia de la preposición with que aúna al sintagma nominal de the problem con el gerundio participio covering yourself. And the rest, ¿no? Y por supuesto también observamos en 8 esfuerzos, his efforts in keeping Nevin on the bench, aquí donde la preposición de enlace entre his efforts y keeping Nevin on the bench es in, o cuestiones como la de modificación del sustantivo o del sintagma nominal, como en 9, the urn containing the ashes, right? Y el caso de 10, por ejemplo, en donde observamos before going down, en donde, de acuerdo con Raible, gerundio participio aunado a la preposición before, más que fungir como un complemento preposicional, lo que está haciendo es unir dos cláusulas, ¿no? Que es la principal, he fought hard for 64 minutes, y before going down. En el caso de 11 tenemos la misma función de cláusulas, pero ahora no temporal como en el caso de 10, sino concesiva como en el caso de despite missing 7 games, ¿no? Y por último, algo también que observamos en inglés en los titulares periodísticos deportivos justamente es la presencia de los gerundios como titulares en sí mismo o subtítulos de las notas periodísticas. Entonces aquí tenemos justamente Understanding, Whirlpool Model and Med Straight Deadline Approach, ¿no? Que justamente sirven para presentar un titular
un poco más dinámico que si se utilizara quizá un nombre, o incluso para no recurrir a una forma finita, ¿no? Llegamos al momento del contraste, en donde, bueno, ciertamente hemos observado muchas funciones que digamos que comparten tanto infinitivos como gerundio participios. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a observar, bueno, sí, varias funciones, pero lo que llama la atención y que era también uno de los propósitos del estudio era justamente observar si había verbos que regían tanto gerundio participios como infinitivos, y sí los hubo. En el caso, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, el caso de love y continue. Tenemos en el caso de love, I am competitive, I am a competitive animal, and I absolutely love playing for England. Aquí love playing implica lo que ya veníamos diciendo en el marco teórico, en donde justamente love playing implica que la actividad se está realizando, ¿no? La acción se está llevando a cabo, a diferencia de dos, donde it would be great, she said. I love to win a major, especially on home turf. Aquí observamos como I love to win a major implicaría algo a futuro, ¿no? Esta potencialidad o hipótesis que se produce con el infinitivo. Que en el caso de otros verbos que rigen ambas formas no es tan evidente, hay que decirlo, ¿no? Si nos pasamos entonces a la siguiente diapositiva, pues llegamos al momento de las conclusiones, en donde justamente observábamos lo que ya comentábamos anteriormente, ¿no? Que ambas formas comparten muchas funciones, tanto oracionales como supraoracionales, y como veíamos, se aunan a un verbo auxiliar para formar perífrasis verbales. En el caso de complementos preposicionales también hay infinitivos y gerundio participios, y estos se van a asociar tanto a sintagmas nominales como adjetivales utilizando diferentes partículas. En el caso del infinitivo, cabe señalar que la única partícula, lógicamente, es to como nexo, mientras que en el caso del gerundio participio se emplean diversas preposiciones tales como with, of, in. Cabe señalar, como lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Los verbos regentes, bueno, pues los verbos rectores, perdón, son variados, pero los únicos que encontramos en el corpus que rigen una y otra formas son justamente need, start, continue y love. Y por último, bueno, pues la diferencia más notable es que el gerundio participio es utilizado con cierta recurrencia como modificador del nombre, una función que no despliega el infinitivo por la necesidad del to. Esto a nivel oracional. Si nos pasamos a la siguiente diapositiva, observaremos entonces las conclusiones a nivel supraoracional, en donde vemos que el gerundio participio juega un rol mucho más activo y más textual en las notas del corpus, ¿no? Tanto porque desempeña esta función de unión de cláusulas, que donde une unidades de una cláusula con otra para formar unidades justamente más complejas, tanto sintáctica como textualmente, y también lo que veíamos en el último ejemplo de los gerundio participios, en donde existe esta concepción de titulares y de intertítulos, donde se utiliza el gerundio participio para presentar un título un poco más dinámico y en lugar de utilizar nombres o construcciones finitas, ¿no? Y bueno, con esto hemos llegado al final de la presentación. En la siguiente diapositiva observaremos las referencias bibliográficas más importantes para esta presentación. Y bueno, pues les agradezco muchísimo su atención y pues abierta a las preguntas, a los comentarios y por supuesto a la discusión que pueda generarse. Muchas gracias, Sara. Creo que lograste sintetizar en pocos minutos el contenido del artículo, que es bastante complejo, como lo señalábamos en un comienzo. De todas maneras, pues, quisiera ceder la palabra entonces a Ali y a Sony, si tienen alguna intervención. Entonces, por favor. Tomaré la palabra. Gracias, muy interesante y muy relevante me parece el artículo para comprender primero la distribución complementaria de las formas y además cómo estas de alguna manera configuran el género discursivo. Y tenía algunas
preguntas, doctora Sara, que quisiera hacer. La primera, ahorita escuchando su presentación, que surgió fue, tenemos estos verbos que rigen la aparición ya sea de infinitivo o gerundio y tienen, expresan un significado, ¿no? De alguna manera, como puede ser continuidad. ¿Cree que la aparición de estos cierto tipo de verbos, que además rigen la aparición de ciertas estructuras, ya sea infinitivo o gerundio, se encuentra condicionado por el género discursivo? Muy buena pregunta, Sony. Fíjate que yo creo que sí, que la aparición de ciertos verbos con cierta carga semántica sí tiene que ver con el género discursivo definitivamente. Quizá en el caso, por ejemplo, de esta presentación, de este corpus en específico, resaltan los verbos, por ejemplo, de voluntad o de afecto, ¿no? Me gustaría, porque los deportistas son muy adeptos a decir, me encantaría jugar con tal equipo, o me gustaría ganar tal torneo. Entonces, creo que, por ejemplo, el verbo love o like, ¿no? Serían como muy socorridos en este tipo de géneros discursivos. Y por otro lado, por ejemplo, aquellos que muestran necesidad, como el verbo need, ¿no? En donde, bueno, ¿qué requiere el deportista justamente para lograr lo que está señalando o lo que quiere o lo que anhela lograr, ¿no? Entonces, en este sentido, creo yo que sí depende mucho el género discursivo. En estos casos, sobre todo, bueno, el discurso en sí, que es el discurso especializado en deportes, pero también el género textual como nota periodística, en donde el periodista tiende a hacer este tipo de preguntas, ¿no? Al deportista, y justamente pues da cuenta de esas necesidades que tiene el deportista o de esos anhelos o de esas voluntades, en fin, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver el género discursivo. Me imagino que en otros escenarios, no sé, por ejemplo, más poéticos, ¿no? Podría haber una variedad muchísimo más enriquecedora con verbos quizá pues más románticos, ¿no? En donde podríamos observar la presencia de estos verbos rectores tanto en gerundio participios como en infinitivos, ¿no? Muchas gracias. Sé que no es el ámbito del trabajo, y quizás es una pregunta un poco fuera del contexto del estudio, pero en oralidad, ¿usted esperaría este mismo tipo de resultados o podría a lo mejor hipotetizar acerca de otro tipo de funciones que parecerían más o serían más comunes? Es muy interesante tu pregunta, porque justamente una vez más partimos del discurso deportivo en sí, perdón, pero con diferentes géneros discursivos o con diferentes géneros textuales. Y ciertamente la nota periodística tiende a dar cuenta de cuestiones que ya pasaron, de eventos deportivos, ¿no? O de situaciones deportivas y no tan deportivas, como ya veíamos, los anhelos, las necesidades de los deportistas. Y en el caso de la oralidad, me parece que... Me refería más bien a la crónica deportiva. Exacto. Ajá. Y en el caso, por ejemplo, de las crónicas, específicamente, yo creo que ahí se está dando el caso de dar cuenta de lo que está sucediendo en el terreno. Bueno, yo pienso mucho en el fútbol o en deportes afines, y bueno, pues se da cuenta de lo que está sucediendo en el terreno de juego. Por supuesto que si se tratara de otros deportes, bueno, de lo que está sucediendo en el evento deportivo en sí, ya sea una piscina, una cancha deportiva, una pista de hielo, en fin, ¿no? O sea, los diferentes escenarios. Pero sí creo que los verbos son diferentes. Es cierto que no he intentado recuperar un corpus fijándome en los verbos que rigen infinitivos y gerundio participios, pero estoy segura de que los verbos son diferentes, porque la función principal de la crónica, por ejemplo, de la crónica televisiva o de la crónica en medios audiovisuales, pues es justamente esto de decir de manera inmediata lo que está sucediendo en el terreno de juego o en el evento deportivo, ¿no? Dar cuenta de manera inmediata. Entonces, en ese sentido, las acciones pues van a ser diferentes, es decir, los verbos van a ser diferentes, ¿no? Y pues sería un interesante estudio para posteriormente. Muchas gracias.
Una última pregunta, si se me permite. Hubo, al hacer la recolección de corpus y análisis, ¿usted tenía como alguna hipótesis acerca de funciones que esperaba encontrar pero que no encontró? ¿O funciones que no esperaba encontrar y que sí tuvieron una mayor frecuencia de aparición? Sí, aquí voy a decir un pecado que tengo, que justamente es que yo había realizado un estudio similar en el caso del español y del francés. Entonces, en este escenario, por ejemplo, el gerundio participio, bueno, en el caso del español, el gerundio o el gerundif o el participe présent, pues son muy poco socorridos o son muy poco empleados en estos escenarios, en español o en francés. De tal suerte que yo sabía de la importancia de esta forma no finita en inglés, sin embargo no me esperaba verlo como tan bien distribuido y sobre todo que no me esperaba verlo tan presente en funciones supraoracionales. Y también tenía la misma idea del infinitivo, porque justamente el infinitivo pues hace las veces un poco de gerundio participio en español, y lo mismo en francés, es decir, se hace preceder de una diversidad de preposiciones y entonces es cuando despliega una función de junción de cláusulas, ¿no? Entonces podemos tener finalidad con a fin de, con la finalidad de, o temporalidad después de haber realizado tal cosa, antes de llevar a cabo el evento, o cuestiones, por ejemplo, de concesión, ¿no? A pesar de haber llegado a la cancha, el jugador se tropezó o como sea, ¿no? Pero entonces tenemos una diversidad de preposiciones y de locuciones preposicionales que aceptan infinitivo tanto en francés como en español, y esto no sucede en inglés, ¿no? Entonces, por eso, la única partícula o las únicas dos partículas que encontramos en función de cláusulas en inglés para el infinitivo fue to, lógicamente, e in order to. Nada más, porque toda la diversidad de preposiciones y locuciones preposicionales, pues se utilizan más gerundio participio, no más infinitivo. Estaba consciente de ello, pero no me esperaba estas funciones de junción de cláusulas tan enriquecedoras y tan abrumadoras en el caso del gerundio participio. Eso sí fue un poquito sorpresivo para mí y bueno, pues digamos que fue el resultado, ¿no? Del estudio. Muchas gracias. Y un último comentario que solamente quisiera agregar. Está la parte, me parece muy relevante al final del artículo donde menciona las implicaciones pedagógicas. Y como profesor de lengua pienso que restringimos muchas veces a los alumnos las presentaciones de las funciones que pueden hacer, por ejemplo, el gerundio. Y ese tipo de textos o ese tipo de investigaciones me parece que acercan al profesor a la enseñanza en un enfoque basado en textos, ¿no? Donde podemos acercar a los alumnos al uso real, pero además textual y de géneros, y cómo se despliegan esas funciones de acuerdo a los géneros que se están observando. Muy interesante trabajo, doctora. Gracias por la presentación y una disculpa por tomarme un poquito de tiempo. Yo aquí voy a hacer un pequeño paréntesis respecto de lo que señala Sony, justamente porque me parece que eso es muy relevante, ¿no? El hecho de trabajar con textos auténticos es por un lado importante en el marco de la enseñanza-aprendizaje de cualquier lengua extranjera, pero además el hecho de que a veces desdeñamos estas formas que parecen morfológicamente no muy atractivas. Y entonces decimos, sí, los infinitivos, pues no tienen ni tiempo, ni número, ni persona, sigamos, ¿no? Tú dices, perdón, pero todas las funciones que pueden desplegar a nivel tanto sintáctico como textual, es decir, tanto oracional como supraoracional, son gigantescas y esas muchas ocasiones se obvian en el proceso de enseñanza-aprendizaje justamente porque se observa o nuestra visión o la visión a veces también de los que conciben los materiales didácticos es pues un poquito reduccionista y justamente se reduce a la cuestión morfológica de las formas, ¿no? Cuando a nivel tanto sintáctico como textual, incluso pragmático, son sumamente enriquecedoras y bueno, pues dan como para muchísimo debate y mucho análisis en el salón de clases, ¿no?
Muchas gracias, Sony. En relación con ese último punto que tocabas, que señalabas allí en relación con el corpus, me llamaba mucho la atención el hecho de que habías seleccionado estas notas periodísticas en diferentes países con diferentes variedades de inglés. Entonces, estamos hablando de variedades pues, metropolitanas y variedades que están en la periferia, periféricas, es una posibilidad de verlo. De todas maneras, me llama mucho la atención en los datos, cuando empiezas a hacer el análisis de los datos, que evidentemente en la variedad del periódico de la India, sí hay un comportamiento anómalo en relación con las otras variedades que analizas sobre un punto específico. ¿Cuál es tu hipótesis en relación con que sé que ese no era el punto central, digamos que fue algo que hiciste en comienzo en la selección, pero de todas maneras que te pudo haber llevado también a un desarrollo o a una hipótesis para un trabajo posterior en relación con esta variación, digamos, dialectal, sociotal quizás que se presenta? Muy interesante la pregunta, Sergio. De hecho, no había considerado cómo seguir por esta línea, pero ciertamente sí me llamó la atención digamos, esta barrita que sube en el caso de la función de cláusulas en el diario indio, ¿no? Y en donde dice uno, bueno, justamente hay como esa disparidad respecto de los resultados con el complemento verbal y las perífrasis verbales que se observaban muchísimo más frecuentes en los otros diarios, especialmente en el canadiense, en el americano y en el australiano. Creo yo que de alguna manera lo que me lleva a pensar estos resultados en el diario de Hindustan Times es un poco la cuestión de que el periodista de este diario tiende a hacer junción de cláusulas o a unir cláusulas muchísimo más frecuentemente que los otros periodistas y que justamente lo hace a través de estas formas no finitas. Wolfgang Reible justamente también habla de cómo vamos integrando oraciones en el discurso y lo hacemos de diferentes maneras, ¿no? Hay todo un continuum también en donde está en el polo está la agregación, es decir, desde la yuxtaposición hasta la integración de dos cláusulas en una sola, básicamente, ¿no? Y aquí observamos que lo que yo recuerdo haber visto en los diarios canadiense, estadounidense, The Guardian, The New Zealand Herald, era que ellos lo hacían a través, sí, de marcadores discursivos diversos, especialmente, por supuesto, conectores textuales, pero con formas finitas. Es decir, estaban más al lado de la agregación. Sin embargo, en el caso de los periodistas de Hindustan Times, justamente lo hacen más hacia la integración, es decir, es un proceso más nominal, más complejo, más integrador y entonces utilizan justamente pues una diversidad de preposiciones, de locuciones preposicionales y con el gerundio participio, ¿no? Entonces, esto es lo que pude observar, pero ciertamente el comentario que me hace Sergio es muy interesante y sí me da pista para seguir en el camino de indagar un poco más qué es lo que sucede en el escenario de esta variante, ¿no? del inglés, que es muy enriquecedora y que justamente, pues, de alguna manera presenta ciertos rasgos respecto del gerundio participio que sí difieren de los rasgos comunes de los otros 4 diarios, ¿no? Entonces, muchas gracias por la observación. No, es un punto de los que es muy rico el artículo, o sea, alcanza uno a elaborar interrogantes a medida que lo va leyendo. El otro era en relación con los resultados. Cuando tú estabas señalando las tablas, estabas mostrando evidentemente el comportamiento, por una parte del infinitivo, por otra parte del gerundio participio, que más o menos seguía la línea de lo que hipotéticamente podría darse, o sea, básicamente hay una confirmación. No hay sorpresas tan grandes, digamos. La sorpresa puede ser en términos de frecuencia de aparición, como lo acabas de señalar ahorita, en ciertas funciones que no necesariamente son las que se presentan o que se presentarían de acuerdo con la disquisición teórica, etc. Pero me llama la atención también si se pudiera hacer ese contraste entre los resultados que obtuviste en este tipo de texto
específicamente pues el texto nota periodística que tú caracterizas ya de una manera clara con ciertos rasgos allí en tu investigación, y el comportamiento que pueden tener ese infinitivo y ese participio gerundio en un corpus como los que tenemos actualmente ya disponibles, como por ejemplo el Contemporary American English, o pensando en el corpus de British English. Ahí entonces se verifica, se contrasta, difiere, porque eso es lo más interesante, o sea, ya moviéndonos en una gramática descriptiva y no prescriptiva del uso realmente del lenguaje, ya uno puede decir efectivamente lo que sucede a nivel general en la lengua, en esta variedad del inglés de Estados Unidos o de Canadá o incluso de Inglaterra, también se confirma en el uso que hacen los periodistas en este tipo específico de texto. Algo en relación con esta línea de posible indagación. En realidad, hice un estudio hace ya algunos años, 7 para ser precisos, en donde justamente se observaba, lo hice respecto del infinitivo exclusivamente, y sí se observaban, digamos, estos patrones en donde la junción de cláusulas, por supuesto, es una de las funciones como menos socorridas, justamente porque las únicas partículas de enlace entre dos cláusulas, bueno, entre la principal y la subordinada, en este caso, pues justamente es el to o el in order to. Entonces, bueno, esto de alguna manera, pues retoma lo que ya se había observado anteriormente. Pero esto en el BNC, ¿no? En el British. Pero respecto del gerundio, cuando se hacen búsquedas lo he hecho de manera no sistemática, pero de manera general sí he visto, por ejemplo, que el gerundio participio sí es muchísimo más abundante que el infinitivo, especialmente en cuestiones, por ejemplo, en funciones de sujeto de la oración, en funciones, por supuesto, de junción de cláusulas por la cuestión que ya veíamos, en las construcciones independientes, como para proponer titulares, en este caso titulares periodísticos, pero incluso títulos de novelas, títulos de libros, incluso títulos, por ejemplo, de materias que se dan en una universidad, ¿no? Entonces, defining the concept of, etcétera. Cosa que no sucede con el infinitivo, por ejemplo, to define, no, eso ya se ve como un objetivo, pero no con esa función textual de título que sí tiene el gerundio. Entonces, creo que lo que de alguna manera se ha observado en otros escenarios, especialmente de manera general, sobre todo con el BNC, es un poco la mayor abundancia de gerundio participios, y sobre todo tanto en el escenario de sujeto de la oración como en construcciones independientes y por supuesto en función de cláusulas, que esto es muy a la par de lo que hemos observado en este corpus. Lo cual verificaría la hipótesis que habías mencionado tú al comienzo sobre la gradualidad que va desde el aspecto verbal, la verbalidad, hasta el aspecto más nominal, la nominalización, digamos, que de todas maneras es un rasgo típico, pues ya, pues, como tú manejas también el alemán, se observa que es una característica de ciertas lenguas germánicas, sobre todo en el caso específico del alemán, que el inglés, si bien no lo tiene por los sustantivos que se van pegando unos a otros, de todas maneras lo tiene con este recurso que tiene una forma verbal con ing, pero tiene una función nominal, predominantemente con lo que acabas tú de señalar, que parecería que está confirmando esa hipótesis y ese comportamiento nominal. Entonces, en esa línea podría uno confirmar eso. Me llama la atención en los verbos que mencionabas al final, sobre los que tenían la mayor frecuencia, aparecía el verbo need. Pero need, sabemos que el need tiene dos posibilidades, su naturaleza es doble. Por una parte es modal, pero también en otra parte puede funcionar como verbo. ¿Lograste hacer esa diferenciación en la investigación? Sí, realmente no se hizo de manera sistemática, pero sí en momentos cuando identificaba esa segunda acepción,
bueno, pues lo único que hacía era como dejarlo de lado, justamente para no mezclarlo con esta otra función, ¿no? Bueno, para finalizar, yo sí quisiera hacer una pregunta enfocada como hacia dos cosas que me surgieron durante la lectura. La primera, la motivación, por qué enfocarse en cuanto, sí, como por qué el género deportivo, ¿te gusta algún deporte? O sea, me interesa porque eso también da cuenta de cómo tú escribes, de qué te lleva a hacer ese estudio. Primera pregunta. Y segunda pregunta, iba más enfocada tal vez a las hipótesis de las que ustedes hablan, que uno va generando al leer el texto, porque entonces tú tienes como muchas gráficas, muchos números, y todos estos te hacen como un poco pensar en la posibilidad de un estudio posterior que cuenta de una generalidad de los usos del infinitivo y del gerundio participio, tal vez incluso por países, como lo mencionaban ahorita. Entonces, digamos, ¿en qué países se da más el uso del infinitivo o del gerundio y por qué en algunas funciones cae en el desuso? Digamos, en el tema de la función, de las funciones, porque en algunos cae más o se da cuenta del desuso, pero también eso va como guiado por los países, me pareció exageradamente interesante porque como traes los artículos de diferentes países, creo que en un futuro, claramente porque este es un estudio bastante enfocado, en un futuro podría dar cuenta de una generalidad del uso en la lengua, pero también por países. Me pareció bastante interesante como un poco pensar en si eso podría pasar. ¿Qué crees tú? Muy bien, pues en el caso del primer cuestionamiento, ¿por qué discurso deportivo? Bueno, pues hay dos razones de peso. Uno es que en mis tiempos de juventud, ya varias décadas atrás, fui periodista deportivo. Y entonces, pues sí, siempre me ha gustado el deporte, no tanto realizarlo, sino como observarlo y dar cuenta de, ¿no? Y analizarlo y examinarlo, ¿no? Y bueno, pues ahora como lingüista es examinar justamente cómo los periodistas dan cuenta del fenómeno en cuestión. Y la segunda motivación va un poco encaminada a que en muchas ocasiones el discurso deportivo es desdeñado, ¿no? Es a veces visto como que está ultrajando el idioma, está empobreciendo las formas. Bueno, pues al contrario, ¿no? Es una, de acuerdo con los expertos en el discurso deportivo como Hernández Alonso, por ejemplo, bueno, pues podemos, o Sainz Noeda, hablan justamente de cómo este discurso es un discurso especializado, tal como pudiera darse cuenta del discurso político, religioso, filosófico, ¿no? Entonces, en este escenario es donde me ha gustado dedicarme un poco, decantarme un poco en la cuestión del discurso deportivo para justamente dar cuenta de este enriquecimiento de la lengua y que simplemente, bueno, pues se trata de ciertas variantes, ¿no? De ciertos rasgos que justamente hacen del discurso deportivo y no otro tipo de discurso, ¿no? Entonces, ciertamente el discurso deportivo y sobre todo el periodismo deportivo tiende a ser más creativo, más osado, ciertamente tiende a romper con muchos esquemas del lenguaje estandarizado o del lenguaje o del discurso prescriptivo, ¿no? Entonces, ciertamente por eso muchos puristas de la lengua dicen, no, qué obscenidad tratar el discurso deportivo, mucho menos llevarlo a las aulas de la clase, porque justamente pues estaríamos enseñándoles problemas a los estudiantes. Para nada, ¿no? Al contrario, estaríamos enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y además descubriendo justamente que el discurso deportivo y que la lengua en sí es caótica, ¿no? Y que justamente el discurso deportivo pues da cuenta de este caos, sobre todo, como decía Sonia hace un momento, no tanto en la nota periodística, donde los periodistas elaboran muy bien sus textos, pero sobre todo en la crónica, en donde se permiten pues muchas figuras retóricas, romper con ciertos esquemas, utilizar extranjerismos a propósito, cambiar de código, en fin, ¿no? Entonces, justamente por eso.
Esto a la primera pregunta. Y la segunda pregunta me parece muy interesante, es algo que yo no había pensado, sinceramente, y hasta que bueno, Sergio me hace la observación, por ejemplo, del diario indio, así como tú me dices, bueno, no sería interesante como observar un corpus quizá mucho más abundante, en donde observáramos, bueno, qué patrones se examinan, se presentan en ciertos géneros discursivos de un país en concreto, ¿no? Y yo creo que por ahí, especialmente en el caso de gerundio, participios y de infinitivos, sería muy interesante observar lo que sucede. Entonces, es una excelente idea que te agradezco mucho y yo creo que sí, esperemos próximamente poderla llevar a cabo. Bueno, muchas gracias. Creo que ya estamos sobre la hora. Entonces, agradecerle a Sara por su exposición, por no solamente la exposición que fue bastante detallada en relación con el contenido del artículo, sino también, sobre todo, en la discusión que hemos tenido en relación con puntos que se derivan y que no necesariamente están directamente allí expresados, pero como tú lo acabas de presentar, pues abren nuevas posibilidades de investigación, que es un poco como la tarea del quehacer científico, que sabemos que es eso. Nunca está cerrado, sino que son más preguntas. Se resolvió una y surgen muchas más. A Anli, a Sony, muchísimas gracias por su participación también. Muy interesante los comentarios, las preguntas, las observaciones. Y pues bueno, esperemos que este tipo de eventos se puedan repetir de nuevo, ya sea a través de la revista o a través del departamento y otros eventos que se puedan hacer desde el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Sergio, y en nombre de la revista Matices les agradecemos a ustedes por haber aceptado esta invitación, por hacer parte de este primer encuentro internacional para autores y lectores de la revista. Agradecemos a la profesora Sara, al profesor Sony, a Enli Carolina por haber mostrado su interés pues en esta área, y por supuesto al profesor Sergio por haber moderado esta conversación y por haberla llevado a cabo. Muchísimas gracias a todos.